Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amadas familias en T-City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día lunes 13 de abril de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Damos la bienvenida a todos los que día tras día nos siguen a través de plataforma de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarle nuestra cordial invitación a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que tengan acceso a las notificaciones y al contenido de nuestro canal. Saludamos también en esta hora a todos los que están allí en el área de Maryland, Virginia, de Washington DC, de Puerto Rico, de Colombia, de Ecuador, Perú, Venezuela. Saludo especial a Puerto Rico, la Isla del Encanto, y por supuesto a toda la gente que nos sigue en Centroamérica. Bendiciones a todos y una feliz comienzo de semana. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por la alegría inmensa, Señor, que podemos disfrutar cada mañana al conectarnos con el trono de la gracia, con el trono de la misericordia, exaltar tu santo nombre, Señor. Es nuestro deleite, es nuestro gozo, Señor, es el motivo de nuestra canción, de nuestra alegría, Señor. Saber de que estamos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre, que nos ama con amor eterno, que prolonga cada día su preciosa misericordia sobre nosotros y nos permite espacios como este para congregarnos, para unirnos en familia en torno a ti, Señor. Bendice este día, Señor. El salmista decía: este es el día que hizo el Señor, por eso me gozaré, me alegraré en él. Tú eres mi Dios y mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en todas las tribulaciones. Por eso, Señor, oh Dios del cielo, aquí estamos en esta mañana, Señor, humillándonos delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, rindiendo nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, que es el culto racional, el culto que a ti te agrada, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es infinita, porque no hay Dios tan grande como tú. La palabra de Dios nos dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de la misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han sido la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, llevad la voz y aplaudid, cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico, clamad con trompeta, sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Gracias, Dios del cielo, porque nosotros en esta mañana rendimos tributo de adoración, de exaltación, de alabanza a nuestro Dios. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es infinita y aquí estamos, Dios del cielo, porque tú reinas entre todos los pueblos, Dios del cielo. Gracias, Señor, porque tú eres grande, exaltado sobre todos los pueblos, Señor. Que alaben tu nombre, grande y temible, Señor. Él es el santo y la gloria del pueblo, Señor, oh Dios del cielo. Bendito eres tú, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre,
Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona, Él es quien perdona tus pecados, tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra justicia, Señor. Tú eres, Señor, el camino, la verdad, la vida, Señor. Tú eres el pan de vida. Tú eres, Señor, oh Dios, el agua, Señor, que sacia nuestra sed. Tú eres, Dios del cielo, nuestro todo. Tú eres nuestra plenitud, Señor. Tú lo llenas todo, Dios del cielo. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tu palabra sea propicia, Señor, a nuestra necesidad, a nuestro anhelo, Señor, oh Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido. Así es, Señor. Tú eres la voz que nos guía en la mañana. Tú eres la voz que nos guía en los desiertos. Gracias por tu palabra, Señor. Bueno, familia, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de temas acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos venido abordando algunos temas acerca de la vida, en este caso de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante que nosotros reflexionemos y que nosotros analicemos cada uno de los aspectos, de los detalles, ¿sí? Porque la crucifixión, la obra de la cruz está llena de detalles y no la podemos mirar de una manera panorámica, de una manera superficial, porque nos vamos a quedar simplemente con una información. Es como cuando usted ve una panorámica de una ciudad. Esa panorámica le muestra unos detalles muy amplios, muy superficiales, muy grandes, ¿cierto? Pero los pequeños detalles, para usted poder conocer una ciudad, usted tiene que bajar a la ciudad, usted tiene que ir a la ciudad y caminar la ciudad y recorrer la ciudad. Para poder decir que usted conoce una ciudad, no simplemente se puede quedar con una imagen panorámica, sino que hay que escudriñar. Asimismo, la crucifixión, asimismo la obra redentora, la obra de salvación, la obra que Jesucristo vino a realizar está llena de detalles, que no nos podemos quedar simplemente con un panorama superficial, como se aborda muchas veces en la Semana Santa, sino que no bastan esos 7 días de la Semana Santa para de pronto meditar un poco en la obra de Cristo en la cruz y ver unas cuantas películas y ver unos cuantos documentales y ver algunas cuantas predicaciones, sino que es necesario sacar el tiempo, apartar el tiempo para escudriñar y para dedicarnos a encontrar esos profundos detalles acerca de la obra de Cristo en la cruz. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la resurrección de Jesucristo
Y hablamos que la resurrección de Jesucristo ha sido sometida a un riguroso escrutinio por los hombres, desde los días del Nuevo Testamento hasta el tiempo presente. Todavía para muchas personas, para mucha gente en el mundo, todavía hay dudas, ahí ponen en duda el hecho de la resurrección de Jesucristo. Y hablamos que los historiadores han examinado los hechos y el testimonio de los que reportaron el evento, y otros han escrito libros sobre la relevancia de la resurrección. Es un tema de suma interés. Los historiadores que eran hombres entregados a las leyes, a la evidencia, y muchos otros han afirmado que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico completamente probado. Eso es bien importante. No se trata de especulaciones ni de charlatanes, sino gente que ha estudiado, que ha hecho un análisis concienzudo y muy serio de las evidencias que hay. Para los que conocen a Cristo como Señor y Salvador personal, la resurrección es de suma importancia, es vital y de importancia capital. Es un asunto, yo decía que es un asunto de vida o muerte. Porque ¿en qué consiste el camino de la salvación? Jesucristo mismo afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie es salvo sino a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el Cordero que Dios propició para nuestra salvación. Luego, cuando una persona rechaza a Cristo, cuando una persona rechaza la obra de Cristo, pues está negando a sí mismo la salvación, la entrada al reino de los cielos. En eso consiste, ese es el pecado imperdonable. ¿Sí? Hay un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entendiendo de que la obra de Cristo, ¿sí? su ministerio terrenal, su muerte, su resurrección, todo es obra del Espíritu Santo. Su nacimiento virginal, como ya lo vimos, es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estuvo presente en todo momento en la vida de Jesús. Recordemos, desde el mismo momento en que fue bautizado, el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu de Dios, y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y este mismo Espíritu Santo es el que levanta de los muertos a Jesús. Entonces, negar a Jesús, decir que Jesús no es Dios, que Jesucristo es un charlatán, que Jesucristo es esto o es lo otro, es negarse a sí mismo la entrada al reino de los cielos. Es negarse a la salvación. Recuerde que Jesucristo no vino a condenar el mundo. Él vino a salvar, a rescatar lo que estaba perdido. Pero esa es elección del hombre. El hombre tiene que tomar su propia elección. ¿Sí? Por eso hablamos de que la más grande, la mejor o la mayor y la más importante decisión que un hombre, una persona puede tomar en la vida es aceptar a Jesucristo y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Recordemos lo que nos dice el apóstol Juan, ¿cierto? Allí en el capítulo 1:12, ¿sí? Dice la palabra del Señor que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En San Juan 1:12 claramente dice el apóstol Juan que es el discípulo amado del Señor. ¿Sí? Hay una condición para que nosotros seamos hijos de Dios, ¿sí? Para que nosotros seamos aceptos en el amado, y es creer en Jesucristo, ¿sí? Y recibirle, ¿sí? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces,
este es un asunto de fe y sin fe es imposible agradar a Dios, recordemos muy bien. Entonces hablamos de todas las 6 pruebas de que Jesucristo se levantó entre los muertos. Hablamos de que la primera prueba, la resurrección, es la resurrección que fue anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento. La segunda prueba, la resurrección, es la única explicación razonable para que la tumba esté vacía, ¿sí? Teniendo como precedente de que ellos escucharon que el Señor les había anunciado que al tercer día se iba a levantar. Cuando habló del templo, este templo lo voy a destruir y en tres días lo voy a levantar, ¿sí? Refiriéndose a su cuerpo, refiriéndose a su propia vida. La tercera prueba de la resurrección es la única explicación razonable para las apariciones de Jesús a sus discípulos. Y recordemos que estas sucedieron en la mañana de la resurrección y su ascensión al cielo, 40 días después. Entonces, durante 40 días el Señor estuvo apareciéndose, ¿sí?, a mucha gente, ¿sí?, y sobre todo a sus discípulos. La cuarta prueba de la resurrección es la única explicación razonable del principio de la iglesia, del comienzo de la iglesia. Una gente, seguidores de Cristo, que se llenaron de miedo, de terror, al ver que crucificaron a su maestro, ¿sí? Y luego salen a esconderse, salen cada uno por su lado a preservar su vida. Es importante entender que esta gente, después de que vieron al Señor resucitado, y sobre todo cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en esa fiesta de la Pascua, donde estaban reunidos en Jerusalén, y todos los que estaban reunidos en ese aposento alto estaban escondidos prácticamente allí en ese lugar, fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo y salen a conquistar el mundo, a llevar el mensaje, la predicación del Evangelio, ¿cierto? Sin miedo, sin temores, sin complejos, ¿sí? Y la quinta prueba es la resurrección. La resurrección es la única explicación razonable para la transformación de sus vidas, de sus discípulos. Ellos habían sido vistos diligentemente y habían mirado constantemente a Jesucristo, y lo miraron cómo fue arrastrado y cómo fue crucificado, y temían por sus propias vidas. Pero vemos a Pedro que negó al Señor 3 veces, que lo había conocido. Vimos a Tomás, que le negó, Tomás que dijo que no creía, ¿cierto? Escuchamos por allá a este hombre, Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo, hablándole precisamente de varias preguntas acerca del reino de los cielos. Y todos ellos, los discípulos, se fueron a esconder en ese aposento alto por temor a los judíos, después de ver a Jesucristo, de hablar con él. Y por aproximadamente 6 semanas salieron a transformar el mundo, proclamando sin temor que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador. Entonces, importante notar que los discípulos no estaban esperando que Jesús se levantara entre los muertos, ¿sí? Por eso ellos se desanimaron y ellos volvieron a sus actividades. Ellos volvieron a tomar sus barcas, a tomar sus tareas, sus faenas de siempre, ¿sí? Recuerda que cuando el Señor los llamó, ellos dejando sus barcas, dejando sus redes, dejándolo todo, le siguieron, ¿sí? Pero al ver que Jesucristo había muerto, ellos ¿qué hicieron? Se volvieron atrás para tomar sus actividades, para tomar de vuelta sus actividades. Entonces,
Miremos allí un texto allí en Lucas, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24. En el verso 9 nos dice aquí la palabra del Señor. Y volviendo al sepulcro dieron nuevas a todas las cosas, a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María la madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras que ellas les habían anunciado. Mire que ellos mismos no creían, a pesar de que ya las mujeres, las primeras que vieron a Jesús resucitado y que comprobaron que la tumba estaba vacía y que vieron el ángel sentado allí en esa piedra, entonces ellas les anuncian y estos discípulos no le creyeron. Dice, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, dice que Pedro corrió al sepulcro. Cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bueno, el otro discípulo, en otro texto, dice que Juan, que iba con Pedro, fue el que entró a la tumba. Entonces, la intención de las mujeres de embalsamar al cuerpo del maestro representaba de que ellas en el fondo no creían, no tenían ni la más mínima idea ni la misma concepción de que el Señor se iba a levantar, y por eso lo iban a embalsamar, porque era la costumbre, ¿sí? Embalsamar a los difuntos, ¿sí? Para preservar un poco el cuerpo. Tomás dudó hasta el final, solo cuando tocó sus manos y vio los orificios, las perforaciones en sus manos, metió la mano en su costado, pues no creyó, ¿sí? Entonces, la sexta prueba es el testimonio del apóstol Pablo, ¿sí? Y la transformación de su vida. Ya vimos que este hombre, Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Y Pablo, bajo su nombre anterior que era Saulo, estuvo dedicado con energía, como decimos en nuestra tierra, con alma, vida y sombrero a perseguir a la iglesia, a asolar a la iglesia. Ese era su objetivo, esa era su razón de ser, ese era su motivo de vida. Como vemos hoy en día, gente que está empecinada, pueblos que están empecinados en la desaparición de otros pueblos, como muchos pueblos del Oriente, del Medio Oriente, que sueñan con desaparecer y aniquilar al Estado de Israel, ¿sí? y a Occidente, porque los consideran infieles. Asimismo, Pablo estaba con esa fijación de destruir todo lo que se llamara cristianismo, ¿sí? Entonces, él en el libro de los Hechos registra su propio testimonio al hablar de una multitud ante el rey Agripa. Pablo se convierte en un apóstol sin haber conocido personalmente a Jesús, porque cuando Jesús se le aparece, cuando Pablo cae o Saulo cae de la cabalgadura, se encontró fue con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fueron las palabras. Entonces, hoy vamos a ver los argumentos en contra de la resurrección. Argumentos en contra de la resurrección. Mire qué argumentos, porque cuando se trata de desvirtuar una verdad, la gente comienza a divagar y comienza a usar argumentos muy, muy superficiales, muy vastos, muy burdos, ¿sí? Que definitivamente no se los creen sino ellos, ¿sí? Y es que cuando se quiere desvirtuar una verdad y se quiere tapar una verdad, comienzan los argumentos, comienzan las mentiras, las falsas noticias,
comienzan los engaños, como lo vemos hoy en día. A través de las redes sociales, cuánta mentiras se proclama tratando de opacar la verdad, tratando de desvirtuar la verdad. Y eso lo vemos en las campañas publicitarias, en las campañas políticas. Se ve todo tipo de argumentos, porque son argumentos, ¿sí? Y la gran mayoría son mentiras, son engaños. El primer argumento que ellos encontramos aquí en la resolución es que se equivocaron de tumba. Imagínense, se equivocaron de tumba, que las mujeres llegaron a otra tumba, ¿sí? Entonces, los que niegan la resurrección dicen que las mujeres fueron al sepulcro las primeras horas del domingo. Probablemente fueron a un sepulcro equivocado, ¿sí? Ese es un argumento para desvirtuar el hecho de que Jesucristo ya resucitado. Y dice que se han equivocado porque todavía estaba oscuro e iban embargadas del dolor, y el dolor no las dejaba ver con claridad, y que tales circunstancias se pueden cometer muchos errores, o el error grave, crucial, de haberse equivocado de la tumba. Este argumento no tiene respaldo alguno, pues estas mujeres debieron ver claramente dónde había sido colocado el cadáver, ¿sí? Además, no fue un simple dolor sentimental el que las llevó al sepulcro tan temprano en la mañana, pues fueron a cumplir una misión de orden muy práctico. Habían comprado especies aromáticas y debían terminar el ungimiento del cuerpo del Señor, como era costumbre, ¿sí? Entonces, vemos allí en Marcos, en el capítulo 15 de Marcos, en el verso 47 dice la palabra del Señor, verso 47. Nos dice lo siguiente: y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ellos estaban mirando dónde lo ponían cuando el Señor estaba siendo llevado al sepulcro. Ellas se dieron cuenta dónde le habían puesto, ¿sí? Entonces no había lugar a una duda, a una equivocación. En Lucas 23, en el verso 55, nos dice la palabra del Señor: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces es evidente de que ellas habían visto dónde le pusieron, y por eso prepararon todos los elementos para ir a embalsamarle, ungirle. Entonces, otra teoría para desvirtuar la muerte del Señor es la teoría del desmayo, ¿sí? La teoría del desmayo. Entonces, mire que todas estas pruebas y estos argumentos se desvirtúan una a la otra. Entonces, otros dicen que fue que se desmayó, que él no murió, sino que se desmayó. Entonces, ese argumento presenta es que Jesús no murió en la cruz, sino que solamente sufrió un desmayo. Sí, otros dicen que sufrió un ataque de catalepsia. Recordemos que la catalepsia es un estado en el cual se encuentra un cuerpo inerte, inmóvil, como si estuviera, las señales de la catalepsia es como si la persona estuviera realmente muerta. Y esos casos se han dado, y médicamente se ha comprobado que mucha gente ha sufrido esos ataques de catalepsia, y muchos de ellos han sido enterrados vivos. Pero este no es el caso de Jesús, porque Jesús fue castigado cruelmente, ¿sí?
y todo el castigo que él llevó, los azotes, la corona de espinas, los clavos en las manos, en los pies, la lanza que atravesó su costado, ¿sí? La misma agonía de la cruz era más que suficiente para que él tuviera una muerte inminente. Entonces vemos allí que ellos siguen argumentando, siguen argumentando esta teoría del desmayo. Pilatos quedó convencido de que Jesús había muerto cuando el principal de los militares se lo dijo, y por eso autorizó a José, ¿sí? José de Arimatea, a que te retirara el cuerpo de la cruz, ¿sí? Es decir, eso, olvídese que los romanos eran especialistas en esa clase de ejecuciones, ¿sí? Y por eso la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz fue bastante cruel. Marcos capítulo 15, en el verso 44, nos dice aquí la palabra del Señor. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro. Entonces, la teoría recuerden que son teorías, argumentos que ellos escriben para desvirtuar y opacar el hecho histórico, el hecho maravilloso de la resurrección. En San Juan, en el capítulo 19 de San Juan, en el verso 34, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Otra señal que médicamente está comprobado, ¿sí? Que cuando una persona muere, ¿sí? Y se le abre, eso lo pueden ver, lo pueden comprobar y lo pueden testificar los legistas o los médicos muchas veces en las autopsias, ¿cierto? Cuando un cadáver es abierto, pues no va a salir sangre, va a salir agua y sangre, va a ser una mezcla de las dos. Entonces, es imposible aceptar que Jesús estuvo desmayado durante ese tiempo, después de recibir azotes, de ser crucificado, de sobrevivir 36 horas en el sepulcro de piedra sin alimentos, ¿sí? Después de semejante tortura. Otra teoría, otro argumento es que los discípulos se robaron el cuerpo, se robaron el cadáver. Según esta teoría, los guardias se durmieron y los discípulos robaron el cuerpo. Pilato, una vez que autorizó a José retirar el cuerpo, recibió una delegación de los principales sacerdotes y los fariseos para decirle que el Señor había dicho que el tercer día iba a resucitar, y por eso escogió una guardia especial para que fuesen a custodiar, a vigilar la tumba. Sí, recordemos allí en Mateo, en el capítulo 27 de Mateo, en el verso 63 al 66, nos dice aquí la palabra del Señor. Dice, vamos a leerlo todo desde el 62. Al siguiente día,
que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: allí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces dicen ellos, argumentando que cuando se trata de desvirtuar una verdad, el enemigo siempre va a usar argumentos muy superficiales, ¿sí? Ellos pensaron, dijeron, ¿no?, que los guardias se durmieron, se emborracharon seguro y se durmieron. Entonces, mientras ellos se dormían, los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Mateo luego describe cómo ni la piedra, ni el sello, ni la guardia pudieron evitar la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Nada lo pudo evitar. La tumba no le pudo retener. Y como la guardia fue a la ciudad para informar a los sumos sacerdotes qué había sucedido, después de dialogar entre ellos, ¿qué hicieron? Sobornaron a los soldados, ¿sí? Y luego es imposible creer que los guardias se hayan dormido si eran una guardia escogida. No mandaron a cualquiera, una guardia escogida, seleccionada, porque el asunto era de suma importancia. Y la orden era de vigilar, ¿sí? La orden era de vigilar completamente la situación, porque se trataba de una situación que podía llegar y agravar más la situación de ellos. Entonces, como aplicación en esta mañana acerca de la resurrección del Señor, Cristo resucitó por ser Él quien es. Él es el Hijo de Dios. Resucitó para poder llegar a ser la fuente del poder de la resurrección, para ser primicia de los que duermen, porque Él mismo transformará un día nuestros cuerpos para ser como su cuerpo resucitado. Él es la primicia de los que resucitaron. Entonces Cristo resucitó para poder cumplir el pacto de David, pacto que Dios hizo con David, para convertirse en la fuente de vida resucitada, para ser la cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. En otras palabras, Cristo resucitó para garantizar la justificación, ¿sí? La justificación. De si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿sí? Sin sentido sería nuestra fe. Si verdaderamente hemos aceptado de una manera revelacional lo que significa la muerte y la resurrección de Jesucristo, por cada uno de nosotros debemos dejar que su poder, que su maravilloso poder actúe en nosotros a través de su tratamiento de amor, de la teoterapia, que es el tratamiento de Dios a nuestra vida, para ser completamente sanados, para vivir de acuerdo con lo que Él ya ha hecho. No lo que va a hacer, porque Él ya lo hizo todo. Él dijo: todo está consumado, todo está realizado, todo está hecho. Entonces, solo así podremos expresar: valió la pena, ¿sí? No en vano moriste por mí. El sacrificio de Cristo en la cruz, para usted, para mí, será válido. Habrá valido la pena si nosotros Él entendemos y comenzamos a vivir de acuerdo a esa nueva vida que Él vino a darnos. Entonces, qué importante que nosotros aceptemos
de esa manera revelacional, porque sin revelación no hay transformación. ¿Sí? No hay transformación. Los discípulos fueron transformados porque les llegó la revelación. A pesar de caminar 3 años y medio con el Señor, tuvieron miedo, se escondieron, huyeron. Pero una vez les fue revelado y el Espíritu Santo se manifestó a sus vidas, se volvieron incondicionales a tal punto de que casi todos ellos murieron martirizados por el mensaje, por Jesucristo, por llevar el mensaje de Jesucristo. Y uno, para hacerse matar por una mentira, sería algo bastante lamentable. Pero ellos estaban plenamente convencidos. Y por eso no les importó morir, muchos de ellos aserrados, muchos de ellos traspasados por lanza. ¿Sí? El caso de Pablo, que murió decapitado. ¿Sí? Todos ellos. Pedro, que murió crucificado. ¿Sí? Con la cabeza hacia abajo. ¿Sí? Porque él dijo: yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Y por eso pidió que lo crucificaran con la cabeza invertida, de manera invertida. Entonces todos ellos estuvieron dispuestos a morir, ¿sí? Por transmitir y compartir su testimonio y la verdad. Entonces haremos cada vez más y más relevante la muerte y sacrificio de Cristo en la cruz, y podemos decir: valió la pena, Señor, porque llegaste a mi vida y me transformaste. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu muerte. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar allí en la cruz. Porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es Cristo. La dádiva de Dios es la salvación, el regalo que tú nos diste. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy podemos decir: valió la pena, Señor, porque hemos entendido, aceptado y recibido, Señor, de que tú moriste, pero también resucitaste. Y por eso el apóstol Pablo habla de una plena identificación cuando le escribe a los Gálatas, allí en el capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Por eso lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Dios del cielo. Hoy nos declaramos identificados contigo en la muerte, para morir a nuestro pecado, para morir a nuestro pasado, para morir, Señor, a nuestras debilidades. Y nos declaramos identificados con Cristo resucitado para una vida nueva, para una esperanza nueva, para una vida nueva, la vida en Cristo. Gracias, Dios del cielo, porque ahora no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Por eso, oh Dios del cielo, ahora somos, bendito Señor, tus hijos, somos tu iglesia, Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gracias, Dios del cielo. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Si usted no ha aceptado y ha recibido a Cristo en su corazón, yo le invito a que a través de esta sencilla oración usted
usted permita que Cristo nazca en su corazón. Dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Hoy te pido, Señor, que entres en mi vida. Hoy te acepto, te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Haz de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por darme el perdón, por darme vida nueva y vida eterna, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Y después estaremos compartiendo una experiencia muy maravillosa: Jesucristo viviendo en el cristiano, Jesucristo viviendo en el creyente. Estaremos hablando de este tema bien importante: es hacer y permitir la aplicación teoterápica de la obra de Cristo en nuestras vidas. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Bendiciones y feliz día. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.